Como quizás sabéis, en 1963 Michel Foucault escribe El nacimiento de la clínica, lo que él llama una arqueología de la mirada médica. Entre 1963, en ese momento, y 1975, Michel Foucault va a delinear a grandes trazos una historia de la sexualidad, va a explicitar eso que él llama un dispositivo de la sexualidad, que según él había producido el sujeto sexual moderno, y ese dispositivo de la sexualidad, para Foucault, formaba parte de un conjunto de instituciones, o si queréis, se desplegaba en un conjunto de instituciones disciplinarias médico-jurídicas de las que la clínica, su mirada médica, su mirada disciplinaria y su taxonomía de la sexualidad eran, si queréis, paradigmáticas, formadoras de ese sujeto de la modernidad. Ese análisis que lleva a cabo Foucault, como sabéis bien, en parte tiene que ver con analizar las mutaciones de esas instituciones médicas y médico-jurídicas entre los siglos XVII y los siglos XIX. Y sobre todo es un análisis tremendamente centrado en las instituciones centroeuropeas del siglo XIX. Podemos decir en parte que el sujeto y el cuerpo moderno es un cuerpo moderno disciplinario que Foucault había imaginado como dócil, ya veremos que luego en realidad no es tan dócil como parece. Y fijaos, uno de los elementos que van a ser centrales para Foucault en su análisis de la clínica y de ese aparato disciplinario que va a producir el sujeto sexual de la modernidad es que funciona con lo que él llama un sistema de verificación, es decir, un sistema semiótico técnico, un sistema de producción de verdad. Se trata de ¿qué? De una articulación de discursos y de representaciones en los que un enunciado puede tomar valor como verdadero o como falso. Es decir, lo que está haciendo Foucault, fijaros, es desplazar la noción tradicional de verdad y prestar atención a lo que él va a llamar los aparatos de verificación, que se construyen y se modulan históricamente. Y, entre otras cosas, él va a analizar, para entender la clínica, el paso de aparatos de verificación típicamente trascendentales y teológicos a aparatos de verificación, es decir, a articulaciones de discursos y de representaciones que tienen la especificidad de ser científicos, de presentarse como científicos y por tanto, fijaos, de relacionarse directamente no ya con lo trascendental, sino con el ámbito de lo empírico. Esto, siento deciros esta parte como un tanto farragosa y filosófica, etcétera, pero ya veréis que va a ser absolutamente crucial para entender la transformación de la subjetividad sexual en la condición neoliberal. Porque la propuesta que os voy a hacer hoy es que, desde mi punto de vista, no podemos seguir hablando de la clínica como Foucault lo hacía pensando en la clínica del siglo XIX. Entre otras cosas, porque, y esta será mi propuesta, el aparato de verificación, el conjunto de discursos, de representaciones que permiten decir que un enunciado es verdadero o falso, y por tanto ya vais a ver que permiten afirmar la verdad del sujeto sexual, han cambiado radicalmente. Mi propuesta, os la digo inmediatamente y luego veremos si estáis de acuerdo conmigo o no, es que el aparato de verificación neoliberal, ese que yo he llamado farmacopornográfico contemporáneo, fijaos, ya no es científico, sino que es mercantil y mediático. El aparato de verificación de la sexualidad contemporánea es el mercado y son los medios de comunicación. Y, por tanto, estamos en una configuración de producción de la subjetividad sexual que poco tiene que ver con la que Foucault describía en El nacimiento de la clínica. Por tanto, fijaos, nos encontramos en una situación relativamente increíble, puesto que, fijaos, lo que ha ocurrido durante buena parte de la modernidad, si pensamos en los sucesivos movimientos que yo voy a llamar no únicamente revoluciones feministas o revoluciones sexuales, sino revoluciones somatopolíticas, es decir, movimientos por la redefinición del cuerpo o del estatuto del cuerpo frente a las prácticas que definen
cómo se gobierna ese cuerpo, y frente a los aparatos de verificación, es decir, a las prácticas que permiten decir cuando un cuerpo es verdadero o falso, normal o patológico, sano o enfermo. Bien, pues el siglo XX y en parte el siglo XXI podría ser también mirado como una sucesión de movimientos de resistencia y movimientos, un conjunto de revoluciones somatopolíticas. Evidentemente, entre estas podríamos reconocer no solamente los movimientos antiesclavistas, los movimientos feministas, el movimiento homosexual, evidentemente los movimientos de descolonización. Si pensamos en este caso únicamente en el siglo XX, fijaos, ¿no? Bien, todos esos movimientos han sido movimientos de crítica y de contestación de los aparatos disciplinarios, de los que la clínica era paradigmática. Por tanto, cuando digo de la clínica, este análisis podría extenderse también a otro conjunto de aparatos disciplinarios como el colegio, como la prisión, como el espacio doméstico, incluso como el museo. Es decir, el espacio en el que estamos hoy es, por definición y de manera paradigmática, un espacio que comparte muchas de las taxonomías y los mecanismos de producción de verdad de la clínica. Pues nos vamos a encontrar en una situación insólita, os decía, en la que la clínica se derrumba, pero no precisamente por los ataques, o no solo por los ataques de los diversos movimientos de contestación somatopolítica, sino se derrumba por la entrada de las lógicas neoliberales. Y por tanto, de ahí que, no sé si os ocurre a vosotros, pero algunos de los que estamos implicados en los movimientos contemporáneos nos encontramos en una paradójica situación de reclamar, por ejemplo, el sistema de salud pública o reclamar el derecho a la educación pública, al mismo tiempo que históricamente hemos luchado contra, precisamente, por deshacer los fundamentos mismos de esas instituciones. Bien, lo que yo os voy a proponer hoy es que intentemos pensar que es posible que ya no estemos luchando contra la misma clínica, que sea fijaos, que sea el aparato mismo de verificación, el lugar mismo en el que se produce la verdad del sujeto sexual moderno, el que se ha desplazado y se ha transformado. Y por tanto, es posible que estemos luchando contra algo muy diverso y que por tanto nuestros movimientos ya no sean en realidad movimientos antidisciplinarios o de crítica de la biopolítica disciplinaria, sino que algo de lo que yo os voy a intentar comunicar hoy es que van a aparecer a partir de los años 80 un conjunto de movimientos que podríamos denominar, fijaos, de resistencia antineoliberal o, por decirlo en mis propios términos, de movimientos contrafarmacopornográficos. Bueno, este es el horizonte de donde os quiero llevar más o menos hoy, si me acompañáis en este. Pero dejadme que os cuente, entre tanto, algunas cosas para que veamos la compleja y paradójica situación en la que nos encontramos. Bien, fijaos que el resultado de ese dispositivo de la sexualidad del siglo XIX que se despliega en instituciones biopolíticas que de alguna manera forman, fijaos, como una especie de archipiélago constante, ¿no? Y uno pasa su vida yendo de una a otra, al menos en la configuración clásica del siglo XIX. Bien, el resultado de ese dispositivo es, por decirlo de manera muy rápida y esquemática, por una parte, la invención de una estética política de la diferencia sexual, es decir, fijaos, la invención de la masculinidad y de la feminidad como verdades anatómicas dentro del aparato de verificación científico. Esa es una de las particularidades de la compleja situación de los movimientos políticos feministas y homosexuales. Es decir, que fijaos, estamos constantemente trabajando y resistiendo, desarticulando lenguajes que se presentan con la verdad, con la apariencia de la verdad científica.
Por tanto, evidentemente no os podré contar todos los detalles y, por tanto, perdonáis el carácter un tanto esquemático de esta presentación que os hago, pero es decir, intentaría que pudiéramos mirarnos colectivamente como el resultado, fijaos, de una estandarización performativa, como el resultado de un enorme proceso de reproducción performativa y la imposición de una estética política visual de la diferencia sexual. Ya van a ver que a ese proceso yo le denomino la primera industrialización de la sexualidad. La primera industrialización de la sexualidad. Mi hipótesis es que ha habido dos procesos de industrialización de la sexualidad. Un primer proceso que tiene lugar al mismo tiempo que los procesos de expansión colonial y que van a tomar después, durante el siglo XVIII y XIX, la forma de eso que Foucault llama la biopolítica. Es decir, un arte de gobernar los cuerpos libres. Esto también nos concierne. De manera que nos concierne, puesto que, fijaos, cuando de algún modo uno se adecúa a la estética de la diferencia sexual, piensa que lo hace de manera evidentemente libre. Fijaos que el cuerpo es, como última de las cápsulas biopolíticas, es una cápsula disciplinaria tremendamente interesante y curiosa, porque es la única, frente al museo, frente a la prisión, frente al espacio doméstico, es la única que tiene la voluntad de decir yo, y que por tanto se identifica con los aparatos de normalización que la producen. Esa es una de las dificultades de la resistencia y de la subversión política. Precisamente el hecho de que, vamos, aquí cada uno parece que libremente puede articular su sexualidad. Bueno, la cosa es bastante más compleja. Puesto que el objetivo de la biopolítica del siglo XIX es la reproducción del cuerpo nacional, el control de la reproducción del cuerpo nacional, se va a establecer una continuidad estricta, fijaos, entre sexualidad y reproducción. De manera que todas las prácticas no reproductivas serán consideradas como patológicas. Esa es nuestra banal historia. Es decir, es tremendo que no nos hayamos todavía rebelado colectivamente contra contra el establecimiento de una continuidad estricta entre sexualidad y reproducción. A esa continuidad es a la que yo llamo primera industrialización de la sexualidad. El artefacto biopolítico que resulta del establecimiento normativo de esa continuidad en beneficio de la reproducción del cuerpo nacional es, evidentemente, el cuerpo heterosexual. El cuerpo heterosexual. El cuerpo heterosexual y la heterosexualidad entendida, evidentemente, no como práctica sexual únicamente, sino, evidentemente, como señala Monique Wittig o Guy Ockeghem, lectores en los años 80 de Foucault, se trata de un régimen político, no de una práctica sexual. Si aquí estuviéramos hablando de prácticas sexuales, es decir, no, cuando hablamos de heterosexualidad y de cuerpo heterosexual, estamos hablando de un régimen político, frente al que el cuerpo homosexual, el cuerpo masturbador, el cuerpo fetichista, pero también el cuerpo emigrante, el cuerpo del colonizado, el cuerpo del indígena, aparecen como cuerpos desviados. Es decir, cuerpos que no pueden, no deben tener acceso a la reproducción del cuerpo nacional. Bien, bueno, esta historia sería mucho más larga, pero lo que intento que entendamos es que ese primer proceso de industrialización del cuerpo sexual produce algo así como una taylorización sexual del cuerpo. Es decir, que al mismo tiempo, fijaos, que aparece el cuerpo como máquina viva, sin la cual es el proceso
de expansión capitalista y de colonización no es posible, aparece también el cuerpo como máquina reproductiva viva. No solo como máquina de producción que, fijaos, entra en articulación, en agenciamiento con otras máquinas en el proceso de industrialización y de taylorización de la producción, sino también ese proceso de taylorización se lleva también a cabo en la sexualidad. Y, por tanto, aparece una máquina sexosemiótica, y digo sexosemiótica porque no solo reproduce, sino que produce, fijaos, produce una verdad, todo un proceso de interiorización discursivo que le lleva a decir algo tan absolutamente delirante como yo soy heterosexual o yo soy homosexual, por tanto, que le lleva a identificarse con el aparato de normalización. Bien, pues la invención y la producción de ese artefacto, de esa máquina sexosemiótica viva, es el resultado del primer proceso de industrialización que, como os digo, y evidentemente me perdonáis porque no podemos extendernos en esta cuestión, que, como os digo, es contemporáneo, acompaña y se despliega con los procesos de colonización, de invención de los Estados-nación, y que de algún modo encuentra su punto álgido en el siglo XIX, pero empieza a entrar en crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Dejadme que os diga un último elemento de este primer proceso de industrialización de la sexualidad que nos inventa como artefactos reproductores vivos. El resultado de ese proceso es que cada cuerpo es considerado potencialmente fijaos, como potencial productor de esperma o útero generador. Es decir, la gestión biopolítica que domina el siglo XIX es una gestión y una distribución de los cuerpos en el espacio y con respecto a la reproducción únicamente en relación con sus fluidos reproductivos y sus órganos reproductores. Fijaos que, por tanto, las posteriores revoluciones somatopolíticas serán movimientos en los que, por ejemplo, las mujeres, en el sentido histórico del término, es decir, el sujeto biopolítico mujer inventado como ficción viva, llegará un momento que diga, como sujeto político, excedo mi útero reproductivo. Mi subjetividad no puede reducirse a ser útero reproductor. Bueno, esa será una de las quiebras fundamentales, una de las críticas fundamentales precisamente de ese aparato clínico que va a llevar a cabo esa primera industrialización de la sexualidad. Bien, pues al mismo tiempo que se inventa y se tayloriza esa máquina sexosemiótica, aparece también una noción en torno al mismo momento. Pensad que, por ejemplo, las nociones de heterosexualidad y homosexualidad aparecen en la segunda mitad del siglo XIX, en torno a 1868. Bueno, pensad que prácticamente en el mismo momento, entre los años 1830 y 1850, aparecen también las nociones modernas de deficiencia y discapacidad física, psíquica, entendidas como patologías. El proceso que va a llevar a la invención de la discapacidad es realmente interesante y, en parte, fijaos, empieza ya a abrir algunas brechas en la taxonomía de la clínica, puesto que lo que caracteriza a la deficiencia y a la discapacidad es que no son enfermedades, precisamente no son enfermedades, puesto que no tienen, en sentido estricto, cura, sino que son condiciones crónicas. Por tanto, en un sentido estricto, parecen escapar a la lógica disciplinaria, fijaos, que domina no solamente la repartición de normal y de patología, sino
la propia voluntad terapéutica y curativa de la clínica como proyecto ilustrado. Por tanto, este nuevo cuerpo deficiente, discapacitado, aparece como un cuerpo al que la clínica no puede proponerle una solución de cura. No podré de nuevo contaros la totalidad y la complejidad de los procesos que llevan a la invención de la discapacidad. En primer lugar, lo primero que querría decir es que señalar, subrayar, me imagino que ya os ha quedado claro, pero que discapacidad y deficiencia, por tanto, son efectos también de ese aparato disciplinario y que, por tanto, se trata de nociones cultural e históricamente construidas. Es decir, a lo que tendremos que prestar atención son a los procesos, es decir, al conjunto de técnicas del cuerpo, de prácticas de gobierno y de aparatos de verificación que producen y construyen el cuerpo como deficiente y como discapacitado. El proceso, que es muy largo y muy intenso, de una enorme intensidad durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tiene que ver, desde mi punto de vista, con el propio proceso de industrialización y de producción industrial, puesto que una de las definiciones del cuerpo discapacitado es precisamente un cuerpo que no puede entrar como cuerpo productivo en la cadena taylorizada. Por tanto, un cuerpo que parece no poderse adaptarse a la máquina en la producción, un cuerpo improductivo y cuya improducción, fijaos, aparece como discapacidad, como una discapacidad biopolítica. Uno de los procesos que va a llevar a la construcción y a la invención del cuerpo discapacitado es algo tan absolutamente insensato como la transformación de la noción estadística de media en una noción biopolítica y de gestión del cuerpo de norma. Fijaos que, en principio, la media estadística nada tiene que ver, se trata, es decir, es un algoritmo, el resultado de una función. Bien, pues lo que va a ocurrir a través, fijaos, de la entrada de las lógicas estadísticas y matemáticas dentro de los procesos de gestión de salud es que la noción estadística de media se va a convertir en la noción de norma biopolítica. Y, por tanto, todo aquello que exceda la media será considerado como anormal. Bien, de nuevo, no podré excederme tampoco sobre este tema, pero lo que sí querría que entendierais es que los procesos de invención y de producción del sujeto sexual no son independientes del conjunto de procesos que inventan y construyen el cuerpo como normal y patológico, como capacitado o discapacitado. Una de las cosas que a nosotros nos interesan es que la gestión del cuerpo discapacitado no se lleva a cabo por técnicas biopolíticas, es decir, no se lleva a cabo por técnicas de maximización de la vida de las poblaciones, sino que la gestión del cuerpo discapacitado es casi como el lado oscuro de la biopolítica, por decirlo de algún modo, y lo que se va a producir es un retorno a formas soberanas, tanatopolíticas, es decir, a formas de gestión del cuerpo que tienen que ver con la muerte. ¿Cuáles son los cuerpos que van a ser considerados como discapacitados? Y, por tanto, fijaos, lo que intento es que veamos que ese conjunto de nociones, incluso la noción de feminidad en sí misma o la noción de homosexualidad, pertenecen en el siglo XIX a taras, es decir, son consideradas como taras patológicas que deben ser eliminadas en beneficio de la reproducción del cuerpo nacional sano. Y que lo que vamos a ver como movimientos de revolución somatopolítica posteriores, fijaos, es un proceso, un enorme proceso de despatologización del cuerpo. Es decir,
Cuando digo despatologización, a lo que me refiero es que los diversos movimientos van a poner en cuestión el aparato de verificación biopolítico. Es decir, van a poner en cuestión los criterios, el conjunto de criterios, el aparato discursivo de representación que permitía considerar el cuerpo homosexual como un cuerpo patológico, enfermo. Por tanto, fijaos, ese movimiento o el conjunto de movimientos políticos no solamente está interviniendo sobre las prácticas de gobierno del cuerpo, sino también está intentando modificar, fijaos, el conjunto de discursos y de representaciones que definen a un cuerpo como normal o como patológico. Y por tanto, en muchos casos se va a tratar de una crítica y tremendamente virulenta de los propios discursos científicos. Os decía, fijaos, cuando dentro de la clínica van a aparecer esas nociones de discapacidad y de deficiencia y de patología psíquica y física, las taras hereditarias que van a ser, es decir, que el conjunto de médicos van a definir como idealmente reductibles en beneficio de la producción de un cuerpo nacional sano, son tan amplias como enfermo mental, homosexual, tuberculoso, y ya sabemos el tuberculoso, evidentemente, que peca de feminismo, tuberculoso, prostituta, epiléptico, sifilítico, neurótico, sordomudo, hemofílico. Me paro aquí porque la lista, es decir, fijaos, esa es la taxonomía de gestión del cuerpo patológico que está proponiendo el aparato clínico del siglo XIX. Claro, desde ahí nosotros podemos empezar a leer los distintos movimientos somatopolíticos que van a aparecer a partir, fijaos, de finales del siglo XIX, incluidas las sufragistas, como una crítica de esos aparatos de verificación, una crítica de los discursos, de las representaciones y de las técnicas de gobierno que definen el cuerpo normal y patológico. ¿Por qué? Dicho sea entre paréntesis, porque lo que caracteriza al cuerpo patológico es que no tiene acceso ni al aparato de verificación ni a las prácticas de gobierno. Eso es lo que nos ha caracterizado históricamente. Hemos sido definidos como cuerpos que no pueden tener acceso ni al aparato de representación y de producción de significado, ni a las prácticas de gobierno. Y eso en beneficio de la salud del cuerpo nacional. Claro, esto, es decir, a finales del siglo XIX ya estábamos mal y ya estábamos en una situación suficientemente compleja y bastante, es decir, lo curioso es que hayamos sido segmentados por unos procesos de emancipación política que fundamentalmente han sido identitarios. Porque fijaos que la repartición y la taxonomía de la clínica del siglo XIX nos había dejado en una situación en la que la revolución somatopolítica hubiera sido espectacular. Es decir, hubiéramos podido hacer una alianza somatopolítica de sifilíticos, tuberculosos, prostitutas. No, esta es la revolución a la que yo os llamo. Es decir, y os lo digo, aquí me dejo investir por no yo personalmente, sino, es decir, a la que históricamente la tradición del feminismo y la tradición del movimiento homosexual han renunciado precisamente por un conjunto de segmentaciones identitarias. ¿Cómo es posible que el feminismo haya dicho nos ocupamos de la emancipación de la mujer, entendida esta como mujer blanca heterosexual, es decir, como útero reproductor de la nación centroeuropea y del cuerpo sano, que el movimiento homosexual haya dicho nos vamos a ocupar de los procesos de emancipación del cuerpo homosexual, cuando lo que teníamos, fijaos, precisamente a través del entramado discursivo con el que habíamos sido construidos en la clínica del XIX, estábamos en una situación, es decir, las alianzas posibles para hacer una revolución contradisciplinaria eran espectaculares. Bien, pues lo que hemos visto históricamente ha sido precisamente lo contrario. Ha sido la sucesiva purificación
de los movimientos, tanto feministas, es decir, la exclusión de ¿qué? La exclusión de las lesbianas del movimiento feminista, pero la exclusión también de las mujeres emigrantes, de las mujeres no blancas, de las prostitutas, evidentemente de las sifilíticas, evidentemente, etcétera, etcétera. Lo que os propongo es que a partir de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos en una segunda industrialización de la sexualidad. Rápidamente, ¿qué ocurre a partir de la Segunda Guerra Mundial? Se inventa la noción de género, ya os lo he contado en múltiples ocasiones, pero en beneficio solamente de nuestra vaga cultura feminista, que sepamos que, de nuevo, la noción de género, exactamente como la noción de feminismo, no la inventan las feministas, sino que la inventa el aparato médico. Más particularmente se inventa en los laboratorios de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos durante los años 40-50. Y se inventa, entre otras cosas, para gestionar el cuerpo de los así llamados bebés intersexuales. ¿Qué quiere decir esto? De manera también muy rápida. Lo que quiere decir es que el aparato de verificación científica que proponía, fijaos, la existencia anatómica de la diferencia sexual, se está viniendo abajo. Se está produciendo en los años 40-50 una crisis epistémica. Una crisis epistémica. Es decir, que lo que ocurre literalmente es que el discurso médico comienza a darse cuenta de que existen un conjunto de cuerpos que no pueden ser reducidos a la diferencia sexual. Es decir, no habrá cambio de paradigma, aunque la crisis epistémica sea enorme. Solo habrá cambio de paradigma si colectivamente intentamos modificar las prácticas de gobierno. Es decir, es una historia que os puedo contar en otro momento si nos reunimos en más pequeños grupos o en más grandes o como sea. Es decir, es algo que tenemos que entender. Es decir, hace años que el discurso médico sabe que no hay dos sexos. Os invito a que vayáis a un congreso de intersexualidad. Quedaréis pálidos. Los médicos contemporáneos son más constructivistas que yo. Y yo aparentemente soy el exceso absoluto del constructivismo. No, quedo corto al lado de un médico contemporáneo que está absolutamente convencido que evidentemente la diferencia sexual, bueno, no, que hay una multiplicidad cromosómica, genética, morfológica, etcétera, pero que en beneficio del gobierno social y la producción de un cuerpo social gobernable debe ser reconducida a la diferencia sexual. Ese es el discurso médico contemporáneo. Bueno, pues esa debería ser para nosotros hoy colectivamente una de las tareas más importantes. Como feministas dentro del movimiento homosexual, que no entiendo qué hacemos en movimientos separados, amigos. Es que no lo comprendo. Es decir, no entiendo por qué no podemos formar un movimiento de rebelión y de resistencia somatopolítica transversal. El segundo cambio que se va a producir es la invención de un conjunto de técnicas endocrinológicas, químicas, que van a separar reproducción y heterosexualidad. Eso lo que quiere decir literalmente es que la heterosexualidad, tal como la conocíamos y como se inventó como artefacto reproductivo y técnica de gestión de la reproducción en el siglo XIX, ya no existe. Bueno, debe existir, no sé, a lo mejor es posible que haya todavía cuerpos gestionados según aquella lógica. Si los hay, que levanten la mano. La heterosexualidad, tal como la inventa el siglo XIX, deja de existir a partir del momento, fijaos, en el que se inventa una molécula, un conjunto de moléculas que permiten separar heterosexualidad y reproducción. Lo más interesante no es solamente, evidentemente, que la heterosexualidad funciona a partir de ese momento como aparato de gestión político, pero únicamente como parodia, fijaos, únicamente como parodia, en beneficio de esta estabilidad social. No, lo más interesante es que la píldora se convierte en 1960 en la molécula farmacológica más vendida de toda la historia de la humanidad. Bien.
habría un conjunto fijaos, de mutaciones que podríamos señalar. Una de ellas, evidentemente, es la expansión no solamente de técnicas farmacológicas de separación de heterosexualidad y reproducción, sino la invención y la expansión de todo un conjunto de técnicas de reproducción asistida. De nuevo, un conjunto de técnicas para las cuales el aparato de verificación ya no es estatal y ya no es, fijaos, no es disciplinario, no es la clínica, no es científico, sino para las cuales el aparato de verificación es el mercado. El mercado. No quiero contribuir a una especie de paranoia gigantesca de estamos dominados por lo farmacopornográfico. No, no, no. Porque aquí nadie está dominado por nada. Es decir, este conjunto de formas de gobierno, de técnicas del cuerpo y de aparatos de verificación nos lo hemos inventado nosotros y lo gestionamos nosotros. Esta es la enorme paradoja. Es decir, aquí somos al mismo tiempo sujetos y objetos de gobierno. Por tanto, la cuestión es qué queremos hacer con esos aparatos de gobierno que hemos inventado colectivamente. Y, por tanto, en este caso, yo saldría de algunas de las mitificaciones un tanto paranoides que tienen mis amigos y colegas en la izquierda radical, poco feminista, poco tuberculosa, poco trabajadora sexual, poco sifilítica, poco sidaica, etcétera, etcétera, y que tienen una visión un tanto paranoide y negativa, ultra deprimida, por decirlo de algún modo, de la situación política contemporánea y en particular del neoliberalismo. Fijaos, y digo, para evitar la visión un tanto paranoide, de lo que yo quería hablaros hoy es de dos ejemplos relativamente cercanos y contemporáneos de resistencia antifarmacopornográfica. El primero de ellos tiene que ver con el SIDA, puesto que el SIDA, voy a decir el SIDA de momento, es, desde mi punto de vista, la primera enfermedad de la condición neoliberal. Es aquella, fijaos, es la primera pandemia construida, digo construida, no salgáis corriendo y penséis el complot, pensad, es decir, cuando digo construida, es decir, construida como en el agenciamiento y la articulación de ese conjunto de técnicas de gobierno que hemos hecho colectivamente. Eso no quiere decir que haya un complot, que haya nadie concretamente que esté inventando el SIDA en un laboratorio, aunque todo podría pasar, pero no es eso lo que yo os estoy diciendo. Os decía, el SIDA es la primera enfermedad de la condición neoliberal, aquella que de manera más explícita inaugura la condición y la gestión farmacopornográfica, es inventada como gestión política, como técnica de gestión política, al mismo tiempo por la televisión. Es la primera enfermedad cuyas representaciones y cuyo aparato de verificación es televisual. Esto es insólito. De nuevo, no tenemos mucho tiempo para hablar de ello, pero pensad en las complejidades de ese estatuto. Y no solamente televisual, es farmacológico. ¿Qué quiere decir? Que los grandes debates en torno al SIDA no tienen lugar, fijaos, como debates puramente científicos, sino que tienen lugar como debates de intervención y comercialización farmacológica. De hecho, lo primero que sabéis que el SIDA no es una enfermedad, espero que lo sepáis, porque hay quien no sabe, es decir, no es una enfermedad en el sentido estricto del término, sino un síndrome. Es un síndrome, es decir, un conjunto de afecciones que tienen que ver con un estatuto viral. Como sabéis, cómo se detecta y cómo aparece el SIDA en el principio de los años 80, entre otras cosas, a través de la estandarización de un test farmacológico que se denomina ELISA, que va a convertirse en un test obligatorio en algunos contextos y que va a definir el estatuto serológico, independientemente de una condición, fijaos, de cuerpo normal o patológico. Es decir, el cuerpo no está enfermo, sino que tiene un estatuto serológico
positivo o negativo. Por tanto, fijaos, lo interesante es que este síndrome, que aparece, insisto, fijaos, 1981, ¿qué está ocurriendo en 1981? Estamos entrando en los años Reagan, en los años Thatcher, acabamos de salir de la crisis del petróleo y se está produciendo esa gran mutación desde lo que podríamos llamar la sociedad del intercambio a la sociedad del consumo. Esa mutación también desde el fordismo productivo a un conjunto de modos de producción postfordista que se van a caracterizar por ser producciones inmateriales, biopolíticas, cognitivas. Uno de los ejemplos, desde mi punto de vista, más paradigmáticos de un agenciamiento contrafarmacopornográfico es lo que va a ocurrir en los grupos de supuestos enfermos de SIDA que van a formar un conjunto de coaliciones activistas que en los primeros años 80 se van a llamar ACT UP, pero no únicamente ACT UP, habrá muchos distintos grupos activistas. Fijaos, se va a iniciar lo que podríamos llamar realmente un giro epistemológico que va a marcar los modos de hacer micropolítica en el siglo XXI. Porque lo que va a ocurrir es que los enfermos de SIDA, en el sentido clínico del término, rechazan la posición de enfermos y reclaman ser considerados como usuarios del sistema de salud, expertos en el proceso de toma de decisiones, piden intervenir en la producción de conocimiento científico y desafían el funcionamiento de los ensayos clínicos. Y desde mi punto de vista, los activistas de SIDA son los primeros que están entendiendo que el aparato de verificación que produce lo normal y lo patológico con respecto al SIDA está desplazándose desde la clínica al mercado farmacológico, puesto que el primer lugar al que se van realmente o al que van a atacar de manera virulenta son precisamente las compañías farmacéuticas. Es decir, se van a centrar en dos lugares: la crítica de la representación del SIDA en los medios de comunicación, es decir, uno de los lugares en los que se está produciendo el SIDA como aparato de verificación son los medios de comunicación, y el segundo lugar, la industria farmacológica y el modo en el que la industria farmacológica, de manera específica, está gestionando las patentes. Desde mi punto de vista, esa es una de las líneas profundas de resistencia contemporánea. Todo un movimiento que internacionalmente se va a conocer con el nombre de Treatment Activism, activismo de los tratamientos, un movimiento que demanda la producción de genéricos, un movimiento que, fijaos, se describe a sí mismo como Medication for All Nations, fármacos para todas las naciones, que propone el tráfico de medicamentos, el tráfico de patentes. Es decir, ahí estáis, creo que podemos empezar a identificar un conjunto de técnicas de resistencia, de técnicas, fijaos, de subjetivación disidente, que ya no son exactamente las que tenían que ver con la crítica de la clínica del siglo XIX. Bueno, no os diré más, excepto recordaros una de los reclamos de los movimientos de activistas del SIDA de los años 80. Uno de sus reclamos era Open the pill, abramos las pastillas. Hay que abrir las pastillas colectivamente. Ellos lo decían porque habían sido sometidos entre 1987 y 89 a un conjunto de test para utilizar o no utilizar el AZT, que era uno de los medicamentos que se proponían en ese momento como una de las posibles terapias contra el SIDA. Era absolutamente ineficaz, incluso los efectos secundarios eran terroríficos, pero en ese momento en el que no había ningún fármaco que pudiera tratar los efectos o el conjunto de enfermedades asociadas al SIDA, fijaos, lo que van a hacer los enfermos, los grupos, los colectivos de enfermos activistas, es decir, y espero que entendáis, enfermos activistas, esa es la nueva figura de subjetividad política, enfermo activistas. Eso es lo que somos. Si somos algo, somos enfermos activistas.
Es decir, hemos sido construidos históricamente como enfermos y ahora nos redefinimos como enfermos activistas. Bueno, pues fijaros, lo que van a decir ellos es que no se pueden someter a los protocolos científicos que dejarían a la mitad de un grupo tomando un placebo y harían que la otra mitad tomara la molécula activa de AZT. ¿Por qué? Porque si la molécula funciona, la mitad del grupo que está tomando placebo la palma. Y por tanto ellos dicen, nos importa absolutamente nada eso que vosotros llamáis verdad científica. Nosotros lo que queremos es la supervivencia del máximo número de personas. Y fijaos, ¿qué están haciendo? Están haciendo una modificación del aparato de verificación. Están proponiendo otro modo de producir verdad y de producir salud. Están redefiniendo el ámbito de la salud. Y lo que van a decir es, bueno, como ya sabéis que en los ensayos científicos lo que se produce es que hay un ciego del placebo, es decir, el placebo tiene que estar disimulado de tal manera que uno no sepa si está tomando el placebo o la molécula activa de AZT. Lo que van a hacer los enfermos activistas es montar un conjunto de pequeños laboratorios y van a abrir la píldora. Van a coger las píldoras, las pastillas, y las van a abrir para ver qué demonios están tomando. Esa me parece que es una de las metáforas. Es decir, no solamente es una práctica de resistencia, es también una metáfora del conjunto de prácticas de resistencia en el neoliberalismo. Es decir, que necesitamos colectivamente, organizarnos colectivamente para abrir las píldoras que nos estamos tomando. O sea, es decir, que ya no estamos únicamente en la clínica, sino que estamos construidos, producidos como en un conjunto de procesos de subjetivación que tienen que ver con el consumo farmacopornográfico y que colectivamente podemos decir, bueno, vamos a ver cuáles son las píldoras que nos estamos tomando. Eso supone procesos de agenciamiento colectivo, procesos fijaos, de intercambio de conocimiento colectivo. Evidentemente no todo el mundo podrá abrir todas las píldoras. Eso es lo que estamos haciendo aquí juntos. Es decir, vamos a ver si... Por eso estamos aquí, porque de repente decís, a ver si nos abre alguna píldora por ahí. Pues es decir, eso es lo que necesitamos hacer colectivamente. Bueno, os cuento lo último que quería contaros ya en unos ya lamentables 10 minutos que me quedan. Porque fijaos que la noción de autismo va a ser inventada exactamente al mismo tiempo, en la misma clínica, que la noción contemporánea de género, esa que va a servir para... Fijaos, para redireccionalizar los cuerpos o reasignar los cuerpos de los bebés intersexuales hacia la masculinidad o la feminidad. Es decir, en la clínica Johns Hopkins de Nueva York, y es una clasificación médica inventada por el doctor Leo Kanner, que él experimenta con un pequeño grupo de 11 niños y es así como llega a la definición de lo que él llama autismo infantil. Pocos años después, el austriaco Asperger, que evidentemente os suena también por el síndrome de Asperger, de lo que se conoce hoy como autismo y síndrome Asperger, como una constelación amplia. Bien, pues en esos mismos años, entre 1943 y 1950, Asperger va a definir lo que él llama psicopatología autista. ¿Cómo caracteriza la psicopatología autista tanto Kanner como Asperger? Y os pediría que os fijaseis en cómo aparece el autismo como la nueva enfermedad del posfordismo o de la producción inmaterial, de la producción cognitiva. El autista es el nuevo cuerpo, la nueva subjetividad discapacitada para la producción posfordista. Por eso no ha aparecido antes y por eso es crucial de la configuración de los años 50-60. Primero, rechazo o ausencia de la capacidad lingüística, con lo cual está claro que el autista no podrá ser un productor semiótico. Movimientos de autoestimulación rítmicos que ponen en peligro o que imposibilitan todo contacto social del autista. Trastorno comunicativo que hace que el enfermo no establezca contacto visual apto para la interacción social. Y pensad que las formas de producción que se están poniendo en marcha a partir de los años 50-60, esas formas de producción cognitiva tienen que ver con la comunicación social, con el intercambio, fijaos, con la producción de beneficio y de capital a través del intercambio comunicativo. Por tanto, es decir,
el sujeto autista aparece como el nuevo discapacitado de la producción cognitiva y además es solitario, aislado y no emocional. Por lo tanto, fijaos, otro de los lugares centrales de la producción postfordista, eso que Negri ha llamado poner el cuerpo a trabajar y poner los afectos a trabajar, dicho de algún modo, el autista no tiene afectos que poner a trabajar, no puede poner afectos a trabajar. De modo que el autista aparece no solamente como una patología cognitiva, sino como una patología de lo social, de lo económico y como el límite mismo de lo político. Claro, fijaos que en ese sentido el autista aparece como el afuera constitutivo de lo político. De ahí que, por ejemplo, filósofos que trabajan en el ámbito de la bioética, tan conocidos como Peter Singer y, por otra parte, tan conflictivos en muchos aspectos, que algunos de vosotras y de vosotros conoceréis. Bueno, Peter Singer, que va a reclamar el reconocimiento de algunos animales, sobre todo primates, como humanos, va a solicitar también que algunos otros cuerpos descalificados sean reconocidos como no humanos, entre ellos los autistas. Ya veréis lo que le va a decir Amanda Bax a Peter Singer, que se va a quedar seco. Y os presento muy rápidamente el trabajo de Amanda Bax y espero que, a pesar de la larguísima charla que os he echado hasta las 9, que al menos haya merecido la pena venir hasta aquí para que veáis por primera vez a Amanda Bax si no lo habéis visto nunca. Es una activista autista americana, insisto, que ha nacido en California, nació en California en 1980, que fue diagnosticada como autista de funcionalidad baja y que ha pasado prácticamente la mitad de su vida en instituciones de reclusión y la otra mitad en compañía de eso de lo que hoy se llama las industrias de la discapacidad. Pensad que, de acuerdo al nuevo test autista que se pone en marcha a partir de 1982, 1 de cada 150 niños norteamericanos son considerados como potencialmente autistas. Y por tanto, fijaos, como consumidores, no ya únicamente, fijaos, como sujetos o como objetos de la disciplina clínica, no, sino consumidores de las industrias de la discapacidad. Ese es uno de los retos políticos y de las críticas políticas que Amanda Bax hará a la noción misma de autismo. El sistema médico norteamericano considera que cuesta entre 1 millón y 7 millones de dólares capacitar el cuerpo autista, hacer que el cuerpo autista sobreviva y se integre en procesos de capacitación productiva. Claro, evidentemente, frente a lo que estamos, fijaos, es un aparato de verificación y de producción del cuerpo neoliberal que poco tiene que ver con la clínica tradicional. Amanda Bax es hoy una de las figuras del movimiento por la neurodiversidad. Lo más curioso, fijaos, es que Amanda Bax no sale de su casa, está en principio aparentemente totalmente sola. Por tanto, lo que os pido es que empecéis a imaginar también otras formas del activismo político y de la acción política que no tienen por qué regirse, es decir, incluso ni por las lógicas disciplinarias del siglo XIX, ni tampoco por algunas de los imaginarios políticos y de las mitologías de la insurrección política del XIX. ¿Cómo trabaja Amanda Bax? Amanda Bax trabaja en conexión crítica con la máquina semiotécnica. Ya vais a ver, lo que vais a oír no es la voz de Amanda Bax, porque no puede hablar, sino su vocalización a través de la máquina. ¿Cómo va a empezar a trabajar políticamente Amanda Bax? En 2007 pone en circulación un vídeo, hoy absolutamente conocido en el movimiento de la neurodiversidad, que se llama In My Language. Y este vídeo genera una turbulencia tan absolutamente inaudita en el ámbito de las industrias de la discapacidad en Estados Unidos, que fijaos, todo un conjunto de médicos van a decir que Amanda Bax no ha podido hacer el vídeo que ha hecho.
y que evidentemente hay gato encerrado y que alguien está manipulando a los autistas y que nunca un autista podría decir lo que está diciendo Amanda Bax. Bueno, yo la primera vez que vi el vídeo de Amanda Bax, en quien pensé fue, para aquellos que conozcáis la historia de la crítica institucional en arte contemporáneo y de eso que Sueli Rocknick, por ejemplo, o Brian Holmes llaman la expansión de la crítica institucional a ámbitos experimentales, a lo primero que pensé fueron a artistas de los años 50, 60 y 70 como Lydia Clark, pero también contemporáneas como Reed Ashby o como Annie Sprinkle y Beth Stevens, que si tenemos suerte vendrán a la Somateca este año en mayo. Porque lo que va a proponer, fijaos, Amanda Bax es un aparato de verificación que pueda tener en cuenta su forma de percepción y de descodificación del mundo, que la reconozca como verdadera y como sana. Fijaos. Por tanto, lo que está pidiendo es algo, en principio, tremendamente fuerte y tremendamente extraordinario y de una complejidad enorme, incluso frente a las peticiones tradicionales que venimos haciendo desde los movimientos feministas, transexuales, transgénero, y desde mi punto de vista a lo que más se parece es a los movimientos intersexuales y transexuales contemporáneos, que van a decir, bueno, yo tengo una percepción del cuerpo sexual vivo que no es exactamente la misma, no coincide con la normalizada. Eso no quiere decir que no sea sana. Bueno, no digo más, os muestro, ya sé que es...